El nombre del viento es la primera entrega de la trilogía Crónica del asesino de reyes de Patrick Rothfuss. La historia está narrada en primera persona por Quote, un legendario mago, músico y guerrero que vive oculto bajo una identidad falsa como un posadero. Y a lo largo de 3 días, Quote cuenta la historia real de su vida, que se ha convertido en mito, desde su infancia con una troupe de artistas itinerantes, pasando por su tiempo como niño huérfano en la ciudad, hasta que ingresa a la universidad donde estudia la magia y persigue el conocimiento oculto de los Chandrian, seres misteriosos relacionados con la tragedia que marcó su infancia. Esta novela combina magia, conocimiento, música, amor y tragedia, todo en un mundo de fantasía muy rico y detallado. Quote es un personaje complejo. Es brillante, es arrogante, sensible y está marcado por una constante lucha interna. El nombre del viento se destaca por su estilo lírico, por su enfoque introspectivo y una construcción profunda de personajes y de universo. Como he dicho antes, El nombre del viento es la primera novela de la trilogía Crónica del asesino de reyes, escrita por Patrick Rothfuss. Esta novela se publicó en el año 2007 y es una obra de fantasía épica que se ha ganado una enorme base de lectores por su estilo lírico, por su mundo complejo y por su protagonista. La historia comienza en una posada humilde que se llama Roca de Guía y estamos en un mundo donde la magia, los mitos y la ciencia conviven como si fuera lo más normal del mundo. El posadero, un hombre aparentemente anormal que se llama Quote, es en realidad Quote, una leyenda viviente escondida tras una identidad falsa. Cuando un escribano famoso cronista lo encuentra, convence al posadero de contar su verdadera historia, y así es como empieza una narración en primera persona en la que Quote relata su vida desde la infancia. La estructura de la novela va alternando entre el presente en la posada y los recuerdos del pasado del protagonista. Quote nació como miembro de una troupe de artistas itinerantes que se llamaban los Edena Room, conocidos por su talento musical y teatral. Y desde niño demostró que era brillante, que era curioso, que era carismático. Pero su vida dio un giro dramático cuando su familia fue asesinada por una figura mítica, los Chandrian, que son seres oscuros que están envueltos como en leyenda. Esto le marcó el inicio de su obsesión por descubrir la verdad detrás de esos seres y de las historias que los rodean. Huérfano y solo, Quote sobrevive en las calles de la ciudad de Tarbean, donde se enfrenta al hambre, a la violencia, al abandono, y esos años forjaron su carácter. Desarrolló un ingenio, capacidad de adaptación y mucha determinación. Eventualmente decide ingresar a la universidad, una institución donde se estudian tanto disciplinas científicas como mágicas, incluyendo la nominación, que es un tipo especial de magia que se basa en conocer el verdadero nombre de las cosas. Como veis, aquí se mezcla la magia con la ciencia como si fuera lo normal. En la universidad, nuestro protagonista destacó rápidamente y sin embargo también se ganó enemigos, especialmente en Ambrose, un estudiante bastante arrogante de familia noble. Quote se enfrenta a muchos obstáculos, a la pobreza, a los castigos, a las rivalidades académicas y a la dificultad de encontrar información sobre los Chandrian, que parece que está sistemáticamente destruida u oculta. Uno de los puntos fundamentales o centrales de la novela es la relación del protagonista con Dena. Dena es una joven misteriosa, es talentosa, que va entrando y saliendo de su vida a lo largo de la novela. Y aunque tienen una conexión profunda, la relación es inestable. Está marcada por la independencia de ella y por la inmadurez emocional de los dos. Entonces, a través de ella, de esta chica, Quote también explora los límites entre el amor idealizado y el real. También durante la universidad, Quote aprende sobre la simpatía, que es una forma de magia racional, sobre los nombres verdaderos,
que es una forma más poderosa y más misteriosa de control sobre el mundo. Y en unos momentos clave, Quote logra invocar el nombre del viento. Y esta es una hazaña que es la que le da el título al libro y que lo confirma como alguien que es excepcional, incluso dentro de los estándares mágicos de ese mundo. Y la verdad es que la mayor parte del libro transcurre en la universidad, pero el relato también se expande a otras regiones y a otros conflictos. E incluye, por ejemplo, el enfrentamiento que tiene con una criatura demoníaca, un Dracus, que Quote derrota utilizando su astucia, su conocimiento. Entonces, esta mezcla que hay en la novela de aprendizaje, de descubrimiento y de aventuras es como el núcleo narrativo de la novela, es lo que te engancha y lo que te hace que quieras seguir leyendo. Y la verdad es que el libro termina sin resolver muchos de los misterios que plantea, como la verdadera naturaleza de los Chandrian, el motivo de que se oculta la información sobre ellos y cómo Quote llega a ser el personaje cansado y desilusionado que hay en el presente. Porque es evidente, hay mucha diferencia entre la personalidad del Quote de la universidad al posadero melancólico que está narrando su historia. Entonces ahí ya tú tienes un poco de anticipación a lo que te vas a encontrar en los siguientes libros. Entonces es una novela introspectiva que mezcla fantasía, aventura, tragedia. No es la típica historia de héroes, es como un estudio sobre el poder de la historia, sobre la identidad, el precio del conocimiento. La verdad es que es una novela muy compleja. Patrick Rothfuss crea un mundo rico, un mundo que es creíble a pesar de la magia y los personajes extraños, y donde el lenguaje y la música son tan poderosos como la magia. Este es un libro que leí hace muchos años, que me encantó, que todavía recuerdo cómo me enganchó la historia y que yo creo que es más que una novela de solo fantasía. Es una historia mágica, es poética y además una historia muy, muy humana. Yo creo que no soy la única que lo siente así. Recuerdo que cuando lo leí tardé en decidirme, porque yo cuando lo descubrí fue 2013 y ya estaba de moda el libro de los Juegos de Tronos. Pero no sé por qué me decidí por este libro. De hecho, yo no soy nada fan de Juegos de Tronos, tengo que decirlo. Este libro, sin embargo, esta trilogía, bueno, si algún día llega a publicarse el tercer libro, a mí me encantó. Lo que pasa es que el autor, Patrick Rothfuss, que es un autor estadounidense que nació en el año 73, le lleva bastante tiempo escribir estos libros. Vale que son libros muy complejos, que la historia mezcla muchos conceptos, pero tardó más de 10 años en escribir El nombre del viento, que se publicó en el año 2007. Eso sí, fue un éxito inmediato. Claro, es un escritor que es meticuloso, que es apasionado, que su estilo se aleja de la fantasía convencional, sus libros son diferentes. No hay un elegido, digamos, en sus libros con una espada mágica y no es una lucha simple entre el bien y el mal. Son libros que narran muchos años, que hablan de crecer, de buscar, de comprender el mundo a través de la música, del conocimiento y las palabras. No vas a encontrar ningún otro libro que sea parecido a esto. Y la verdad es que desde que se publicó estamos esperando con impaciencia el tercer libro de la trilogía, que se supone que se va a llamar Las puertas de piedra, pero a estas alturas todavía no tenemos fecha de publicación. Pero aún así, solamente con 2 libros, Crónica del asesino de reyes, yo creo que ha dejado una huella bastante profunda en lo que es la literatura contemporánea. En este libro destaca la prosa, está narrado de una forma delicada, poética, casi musical. Quote es un personaje complejo, carismático, con muchos matices, no es perfecto. La ambientación que hay en la novela, la universidad, los mitos,
la magia lógica de la simpatía, todo está creado con muchísimo detalle, lo cual puede explicar un poco lo que tardan en publicarse los libros, aunque ya parece que el tercero es demasiado. Y bueno, luego la música, que no es un añadido, sino que la música es parte esencial del libro y de Quote. Para mí este libro no es solo una historia de fantasía, es una historia del poder de las palabras, de cómo se construye una leyenda, del deseo de comprender el mundo. No sé, es una novela que te hace leerla despacio, a disfrutarla y que te hace creer más. ¿Que te recomiendo esta novela? Sí, sin dudarlo. Y me da igual que no haya terminado la trilogía, creo que merece la pena empezar a leerse los libros. Es una historia profunda, los personajes inolvidables y muy bien escrito. Y si ya lo has leído, pues oye, a lo mejor te apetece releerlo, a ver a ti qué te parece, qué sientes reencontrarte con Quote, con Dena, con todo ese mundo, que a pesar de la magia y de todo parece tan real como el nuestro. Si te apetece, deja tu opinión en los comentarios y así nos leemos entre todos. Nos vemos en el próximo vídeo.